Muchas bendiciones a todos. Bienvenidos a Mi Trayectoria nuevamente. Aquí en esta ocasión estamos compartiendo con el pastor Alex Rodríguez, pastor de la iglesia Oasis de Providence, Rhode Island. El pastor nos estará, ¿verdad?, compartiendo lo que es su trayectoria, su historia a través, ¿verdad?, de este medio, así como lo hemos hecho en las entrevistas pasadas. Y le pido, ¿verdad?, que comparta la misma en las redes sociales para que sea bendición para otros, así como lo ha de ser para todos y cada uno de ustedes. Esto será una entrevista muy interesante, una entrevista que será de edificación y de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Pastor Alex, si quiere, ¿verdad?, darle un saludo antes de darle comienzo a la entrevista. Claro que sí, muchas bendiciones a cada persona que se conecte. Primero que nada, pues gracias, Daniel, por la oportunidad de compartir desde aquí, desde tu plataforma, Mi Trayectoria, que es un programa que muy interesante, que muchas personas ya están siguiendo, ¿verdad? Hemos visto la trayectoria de varios pastores, muy excelente, ¿verdad?, el trabajo que estás haciendo, así que te motivo a que sigas adelante con ese trabajo muy lindo. Saludos a cada persona que se conecte. Amén, amén, amén. ¿Verdad? Y la misma dinámica de siempre, dale share en todos los grupos, en todos y cada uno de los grupos de Facebook que tengan disponibles para que sean más las personas que puedan conectarse. Para los que no conocen la dinámica de Mi Trayectoria y son nuevos, que nunca han entrado, Mi Trayectoria es un proyecto con la visión y misión de conocer a los ministros o la persona que está siendo entrevistada, conocer a la persona, no el ministro tal, el pastor tal, sino la persona, conocer su historia, su testimonio, en este caso, quién fue Alex Rodríguez antes de llegar al pastorado, su historia, su testimonio, cómo él llegó hasta donde está hoy día y los procesos que él ha pasado, que han contribuido en su crecer y en su madurez como persona, como ministro, como padre, como esposo, y que lo han llevado a ser el líder que es hoy día. Así que dando comienzo, ¿verdad?, a esta entrevista, ya tenemos un par de personas por ahí conectadas. Tenemos a Wally Padilla, bendiciones Wally, tenemos a Giovanni Serrano, muchas bendiciones, ¿verdad? Y, ¿verdad, pastor? Quisiera comenzar con lo que es la etapa de su niñez y su adolescencia, ¿verdad? Que nos comenzara a hablarle un poquito de eso. Claro que sí. Primero que nada, quiero enviarle un saludito a cada persona que se conecte. Nuevamente, saludos a la profeta Wally Padilla, que también fue una mujer que en algún momento Dios usó para darnos una palabra certera, para impulsarnos a este ministerio. Así que saludos, profeta, un abrazo. Y claro que sí. Bueno, ¿cómo pudiéramos empezar? Desde mi niñez. Tuve una niñez, gracias a Dios, ¿verdad?, bastante normal, diría yo, un niño. Pues nací en el estado de Rhode Island, en el estado donde vivo actualmente. Nací en la ciudad de Providence. A muy temprana edad, pues mis padres se mudaron a Yauco, Puerto Rico, a la ciudad de Yauco, Puerto Rico, o el pueblo de Yauco, perdón. Entonces, de ahí, unos añitos más adelante, nos mudamos a la ciudad de Vega Baja, que fue donde prácticamente, pues, prácticamente viví gran parte de mi niñez. Fui un niño, pues, de padre. Mi papá era veterano de guerra, mi mamá una mujer ama de casa, madre de 12 hijos. Yo soy el menor de 12, el Benjamín de la casa. Entonces, De 12. de 12, yo soy el menor de Wow. los 12. Sí. Entonces, una niña muy bonita, diría yo. Era un niño como todos los demás niños que bueno, me iba al parque a jugar pelota con los muchachos. Una niñez bastante sana, la niñez, diría yo que fue una niñez bastante saludable, bastante sana. Gracias a Dios tuve unos padres que se preocuparon de darme, ¿verdad?, todo lo necesario. Y gracias a Dios, pues mi niñez, mi etapa de niñez fue una etapa bastante linda, pudiera decir que fue así.
que tuvo una niñez, ¿cómo es que se le dice a eso? Bastante normal, una transición bastante bonita, ¿verdad? Tengo entendido que usted tuvo una etapa que marcó su niñez, que marcó un punto de su niñez, como tal, que fue un punto en el cual su papá pasó por un proceso bien difícil. ¿Cuál fue este proceso y cómo usted lo pudo sobrepasar? Bueno, sí, ese fue ya entrando a la edad de la adolescencia, a los 12 años aproximadamente, por ahí. Eh, Mi papá, este hombre que yo admiraba, porque obviamente tú sabes que todo niño tiende a creer que su papá es el superhéroe, el niño más, el hombre más fuerte del mundo, ¿verdad? Entonces, Sí, muy. este, pues mi papá era un hombre de un carácter bastante fuerte y un temperamento también bastante fuerte. Entonces, siempre era un hombre que en la casa se le respetaba mucho. Entonces, pues un día recuerdo que yo fui a jugar pelota con mis amigos y esa mañana, perdón, antes de salir a jugar pelota, esa mañana, a eso de las 6 de la mañana, mi mamá me despierta gritando, llorando. Yo recuerdo que ya mis hermanos no vivían conmigo, yo vivía solo con mi mamá y mi papá en Vega Baja, la urbanización Guadico en Vega Baja. Ok. Y ahí, estando ahí, mi mamá me levanta a las 6 de la mañana cuando me despierta gritando, y yo me despierto, un niño de 12 años, me despierto cuando salgo, ¿qué es lo que está pasando? Cuando miro, veo a mi papá sosteniéndose de una pared, su mirada está perdida y su rostro está de un lado como decaído. Entonces mi mamá me dice, ayúdame, ayúdame, que no puede, se va a caer, y yo lo ayudé, lo sentamos. Recuerdo que salí corriendo y llegué a la casa de mi hermana que vivía dos calles más abajo. Mi hermana ya tenía su familia, una mujer casada con hijos. Los hijos de mi hermana son prácticamente de mi edad, hasta mayores que yo. Soy tío desde que nací. Mi hermana mayor. Entonces fui a la casa Oh. de ella y la busqué, y ella, pues en su vehículo, pues lo llevaron a mi papá al hospital. Recuerdo que como a las 2 horas regresaron, 2 o 3 horas regresaron del hospital, y mi papá estaba consciente, estaba bien, estaba un poquito mareado. Y yo pregunté qué había pasado, y mi mamá me dijo que le dio un pequeño derrame cerebral, pero que fue leve, que no fue muy fuerte, que lo único que el médico dijo fue que él necesitaba descanso. Entonces, pues cuando pues yo me fui a jugar béisbol con mis amigos y me fui a jugar pelota. Cuando regresé al mediodía de jugar béisbol, llegó a casa de mi hermana. Los que son de allá del barrio se acordarán de aquella, de mi hermana, la esposa de Carmelo, que era el dueño del video, que no sé si se acuerdan del video que estaba en Jardines, Videomanía, que alquilaban películas de video en aquel ¿Ese que tiempo. estaba al lado de una pizzería? Sí, exactamente. Hace Ah, yo años. sé cuál es, sé cuál es, Sí, sé cuál es. sí. Entonces, los dueños de ese video pues eran mi cuñado y mi hermana. Entonces, pues, cuando yo llego a la casa de ellos, veo como un movimiento medio raro, la familia actuando rara. Yo pregunto qué pasó, y mi sobrino me dice abuelo, y su abuelo es mi papá. Entonces, pues yo digo, ¿qué pasó con mi papá? Y no me querían decir. Recuerdo que yo empecé a gritar y yo dije, yo quiero que me digan qué pasó con mi papá, porque yo inmediatamente pues, pensé lo peor. Uh-huh. Y mi cuñado me dice, mira, tu papá está en el hospital, te vamos a llevar, pero tienes que ir preparado, porque lo que vas a ver no está muy fácil. Y yo dije, wow, ok, pues está bien, me fui para el hospital, yo iba bien preocupado. Pero cuando llego al hospital y entro a la sala de emergencia, veo a mi papá acostado en una camilla y lo vi normal, lo vi como es él, con los ojos abiertos, y entonces pues yo me le acerqué, corrí hacia él y le dije, papi, ¿qué te pasa? Y cuando le hablé, ahí fue que me percaté de los daños que había sufrido. Él no me conoció, él no podía hablar, su rostro estaba de un lado completamente decaído, y, y todo su cuerpo, de ese lado derecho, la mano derecha, la pierna derecha, completamente decaído, y no me reconocía. Luego, cuando me están pasando desde la sala de emergencia, lo están poniendo en la ambulancia, porque mi papá era veterano, lo iban a llevar para el hospital de veteranos de Río Piedras. Entonces,
cuando lo están subiendo a la ambulancia, que lo van a subir, yo estoy viendo a mi papá, el hombre más fuerte del mundo, el hombre que yo admiraba como el hombre invencible, y lo estoy viendo tan frágil, y de repente antes de que lo suban a la camilla, yo lo estoy observando y veo cuando se orinó en los pantalones, o sea, con su ropa puesta. Y eso me impactó. Yo dije, mi papá está bien mal. Entonces, yo quedé, eso fue algo bien fuerte, fue un proceso de casi aproximadamente un año en el hospital, donde teníamos que ir a verlo todos los días, mi mamá y mi papá perdió el habla, el conocimiento, quedó como un niño prácticamente, quedó prácticamente como un niño, nunca volvió a recobrar el habla, nunca volvió a ser normal, él quedó completamente con un lado del cuerpo muerto por el resto de sus días, ¿verdad? Y vivió así 9 años más, pero sí fue un momento bien traumatizante porque aquella figura paternal que yo tenía en mi casa quedó distorsionada. Entonces yo en aquel tiempo no entendía la necesidad que un niño tiene de tener una figura paternal en la casa. Entonces, con los años, pues eso me llevó, ese trauma que viví me llevó a buscar esa figura paternal en lugares equivocados y en personas equivocadas. Entonces, por ahí comienza otra etapa en mi vida donde, pues en esa búsqueda de esa figura paternal, sin darme cuenta que era lo que yo estaba buscando, ¿entiendes? Yo estaba buscando a alguien que llenara ese espacio que prácticamente quedó vacío porque mi papá, que pasó a ser de mi papá, pasó a ser prácticamente como un hijo, porque yo tenía que ayudar a mi mamá a bañarlo, a limpiarlo, a hacer todo. Como usted Entonces, dice, que verla así, su papá, que como usted lo veía, ese hombre fuerte y toda la cuestión, haberlo postrado en una cama, exacto, literalmente, algo bastante 100% traumatizante. dependiente. O sea, Sí, sí. fue algo bien fuerte, fue algo bien fuerte. Entonces, fue algo que comenzó a provocar un cambio en mi actitud, en mi forma de actuar, mi forma de pensar. Comencé a llenarme de resentimiento, de amargura, de tanta cosa. Entonces eso me llevó a otras cosas, empezar a tomar malas decisiones, ya no entraba a los salones de clase, me salí de la escuela por acompañar a mi mamá todos los días al hospital a ver a mi papá. Ya yo no quería que mi mamá fuera sola al hospital, y yo dije, bueno, yo no te voy a dejar que tú vayas sola al hospital. Mi hermana la llevaba casi siempre en el vehículo, pero otras veces mi mamá se iba sola en la guagua pública, y un día llegó a mi casa agolpeada. Mi mamá llegó agolpeada porque en una parada de guagua pública se cayó y le Wow. dio con la cara a las alcantarillas que habían en la carretera y llegó con golpes en la cara. Entonces, pues de ahí yo dije, no, tú nunca más vuelves a ir sola, yo voy a ir contigo de aquí en adelante. Y me salí de la escuela, completamente abandoné la escuela en el 7º grado, y empecé a acompañar a mi mamá al hospital y todo eso. Y por ahí también empecé a tomar malas decisiones, empecé a hacer cosas que yo no hacía, como fumar cigarrillos, fumar marihuana y a juntarme con personas equivocadas. Pero era una manera de huir del problema, de la situación o de la realidad que estaba viviendo en el momento. Como un Y esa refugio. cosa, exacto, me refugié porque no sabía nada de Dios, no conocía de Dios, no, mis padres no eran cristianos, no iban a la iglesia. Bueno, creían en Cristo, sí, pero no eran personas de congregarse, no eran personas de llevar una vida cristiana como tal. Entonces, pues eso me hizo refugiarme en esas cosas. Y por ahí comenzó el cambio en mi vida. Este Sí. cambio de su vida, a qué edad comienza? Aproximadamente como eso de los 13 años, como de los 13 13 años en años. adelante, sí, 13 años en adelante ya yo comencé a fumar marihuana, a fumar cigarrillos. Recuerdo que como a los 14 años nos mudamos nuevamente a los Estados Unidos, buscando también, mi mamá buscando un mejor tratamiento para mi papá. Nos mudamos nuevamente al estado de Rhode Island, también porque mi familia quería ayudar, mis hermanos que estaban acá querían ayudar a mi mamá y a mi papá. Nos mudamos acá, y como ella estaba tan enfocada en mi papá, pues yo decidí mudarme con un hermano, mientras que ella estaba viviendo con otra hermana mía, con mi papá y todo eso. Pero en ese trayecto, pues ya yo estaba desenfocado, ya yo estaba suelto en la calle, empecé
a tener una vida promiscua, ¿sabes? De joven, niño, teniendo relaciones con mujeres adultas a esa edad y todo eso fue algo bien, ¿sabes? Buscaba un refugio, simplemente Sí. buscaba un refugio en las cosas equivocadas y buscaba esa figura paternal y todo aquel que me echara un brazo encima y me dijera palabras bonitas y eso, pues me atraía. El nene, vamos a hacer cosas, el nene mío es atrevido y cualquiera que me decía así, pues yo me lo creía y recuerdo que luego de estar llevando esa vida, pues regresamos a Puerto Rico en el 1996, casi para el 97. Cuando llegué a Puerto Rico, pues ya los amigos míos habían crecido también y había muchas personas nuevas en el barrio y entre ellos había muchos muchachos que se dedicaban a la delincuencia. Y me envolví en todo eso, en lo que eran los asaltos a mano armada, comencé a robar, comencé a asaltar y todo ese tipo de conducta errónea, ¿verdad? Que me Sí, que ahí, llevó a... ahí empezó lo que uno dice, a entrar en aguas profundas del bajo mundo. Exactamente. Entonces, eh, todo el que me decía palabras, o sea, todo el que me halagaba o decía, este es atrevido, entonces yo me lo creía y era una mentira del enemigo. Entonces yo cometí muchas locuras, ¿verdad? Por creerme, ¿sabes? Esos halagos que que los supuestos amigos me decían. Y me metí en problemas. Recuerdo en el 1997, después yo había hecho un sinnúmero ya yo estaba, como decíamos, enviciado con eso de los asaltos a mano armada. En el 1997, un asalto a mano armada que hice en uno de los pueblos del centro de la isla en Puerto Rico, me persiguió la policía hasta Vega Baja, hasta el pueblo donde yo vivía. Y finalmente, como 20 patrullas de policía venían detrás de mí y habían como 20 patrullas de policía más en la ciudad donde nosotros llegamos. Recuerdo Sí, que estaban esperándote. íbamos tres muchachos, habían hecho un asalto, tres jóvenes de 16, de 17 años aproximadamente, los tres, 16, 17 años. Y finalmente la policía nos hizo una emboscada, nos atraparon en el lugar donde hoy en día es gracioso, ¿verdad? Porque donde me atraparon frente al portón de lo que hoy en día es la iglesia Máxima Alabanza en Vega Baja. Pues bien. Sí, que para aquel Ahí tiempo era los mandriles, el local Los fueron Mandriles. los mandriles. Lo que yo no me imaginé era que algún día el hombre que iba a ser mi cobertura, mi pastor, era el hombre que iba a pastorear en ese lugar, el apóstol Raúl López, y luego nunca me imaginé que también ahí se quedaría al frente, al mando de ese ministerio, uno de mis mejores amigos del barrio, que era el pastor, el apóstol Luis Rosario, como cariñosamente le decimos, Tito. Pastor Tito. Pastor Tito. El pastor Tito y yo también, el pastor Tito es de mi barrio y también en aquel tiempo pues tirábamos piedras y velábamos al guardia juntos, hacíamos cosas malitas también juntos. Gloria a Dios que estamos aquí vivos para contarlo y que Dios nos preservó, ¿verdad? Para poder contar esa historia. No, y qué interesante, ¿verdad? Me llama mucho la atención, como por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad de entrevistar al Pastor Tito y he hablado con otras personas fuera de lo que es el programa Mi Trayectoria y ahora hablando con usted, veo como el efecto de la ausencia paternal en la Sí, vida de las personas tuvo o sea, un efecto o sea, les causó un efecto pues, tan fuerte que los llevó a refugiarse en este mundo. Digo, hay otros que lo ha llevado a refugiarse en otras cosas, pero yo diría que una estadística mía acá de momento, 6 de 10 personas, casi siempre de las que he hablado, he tenido la oportunidad, se han refugiado en lo que es el mundo de el vicio, o sea, de la droga, el vicio, y entran en una etapa de rebeldía y en la calle, o sea, refugiándose
en lo que es la calle, como tal, el mundo de la calle, al igual que como el Pastor Tito. Los que no han tenido la oportunidad de ver esa entrevista pueden buscarla en el playlist de YouTube, bastante interesante. Y veo la similitud de ambos casos, de que el Pastor Tito, ¿verdad? También tuvo su ausencia paternal, y veo cómo eso le afectó a él también, y él causó que él buscara también refugio en este mundo, al igual que usted. Y luego que le tienen este atraque, que le hacen frente a lo que hoy es Máxima Alabanza, en aquel tiempo el local Los Mandriles, ¿qué ocurre ahí? Bueno, pues ahí me arrestan. Recuerdo que paso unos días en la cárcel de Bayamón. Solamente yo y uno de los muchachos que andaba con nosotros, porque el otro muchacho, pues cuando la policía nos arrestó, que nos metieron al cuartel, la policía no, lo notó nervioso, entonces pues se aprovecharon de eso, lo metieron en un cuarto, y yo recuerdo que dentro de aquella habitación pues se oía el ruido de las paredes, los golpes que le estaban dando. Entonces cuando el joven salió de ahí, ya no nos miró más, nunca quiso hablar más con nosotros. Y a los 5 minutos la policía apareció con el rifle, la pistola, la ropa que yo tenía, la jacket que yo tenía puesta, y todo eso. Y a él lo dejan ir a su casa, y a mí y al otro muchacho, que fuimos los que entramos al local y cometimos el asalto a mano armada, nos arrestan y nos meten a la cárcel de Bayamón. Nos meten a la cárcel de Bayamón, pasamos unos días ahí. Recuerdo que mi amigo se llama Luis Ramírez, que si lo buscan también un hombre que temeroso de Dios, ¿verdad? Y en algún momento compartimos una plataforma juntos y predicamos en el barrio después juntos, porque Dios nos transformó. Wow. Luis Ramírez, también de ahí del barrio, mi gran amigo, evangelista Luis Ramírez. Luis y yo nos meten a la cárcel. Cuando nos meten a la cárcel, mi familia consigue mi fianza, el dinero para sacarme a mí bajo fianza. Y me lo comunican, ¿sabes? De alguna manera, no recuerdo si fue que yo llamé o no recuerdo si fue que fuimos a la corte, y cuando fuimos a la corte, creo que sí, fue así, me llevaron a la corte porque mi familia tenía el dinero para pagar mi fianza. Y cuando me dijeron, tenemos el dinero para pagar tu fianza, yo les pregunté, ¿y la fianza de mi amigo la tienen o no la tienen? Y me dijeron, no. Y yo les dije, pues entonces, si no tienen el dinero para sacarlo a él, no me saquen a mí, yo me quedo con él hasta que tengan el dinero para sacarnos los dos juntos. Yo creo que hay principios que yo aprendí en la calle, y uno de los principios fue la lealtad, fíjate, y lo aplico hoy en día en mi caminar con Dios. Pero recuerdo, ¿verdad? Obviamente en aquel momento de una manera errónea, pero me mantuve ahí, no lo quise dejar solo, y nos quedamos ahí hasta que nos sacaron a los dos juntos. Éramos jóvenes, éramos niños, teníamos 16, 17 años, ¿entiendes? Wow. Y finalmente, pues en la calle, luchamos esos casos, peleamos esos casos, y al final de toda la trayectoria de ir a la corte y todo eso, me dieron una sentencia de 5 años de prisión, y a él también, a Luis también, nos dieron 5 años de prisión a ambos, de los cuales nos dieron concurrentes. Concurrente quería decir que tanto el día como la noche contaban como un día, ¿sabes? Eran días de 12 horas. O sea, wow. en 2 años y medio tú cumplías una sentencia de 5 años concurrente. Entonces, pues, yo estuve 2 años y medio en la cárcel, pero en esos 2 años y medio corrí varias cárceles del país, de la isla de Puerto Rico. Pisé varias cárceles fuertes, pisé a 308 en Bayamón. La primera que pisé fue una noche, fue el día que nos arrestaron, fue la de una que está en Arecibo, no recuerdo el nombre ahora. La que está, esa es la, no, espérate. Donde se ahogaron los presos, eso es una vez, Sabana Hoyo. Sí, Sabana Hoyo, la de Sabana Hoyo, sí. La de Sabana Hoyo. Luego de ahí me llevan a la 308 en Bayamón, luego a la 1072. De la 1072, cuando viene el huracán George a Puerto Rico, me trasladan al CDO de Mayagüez, que era una cárcel de máxima seguridad. Luego del CDO de Mayagüez, me trasladan a la 1072 en Bayamón. De Bayamón, cuando pasan unos meses, me trasladan a Ponce, a una cárcel, La Cuchara en Ponce, una cárcel privatizada que se llamaba Ponce CCA. ¿Eso es lo que le dicen hoy en Monstruo Verde? Exactamente al lado del Monstruo Verde. Cuando nosotros salíamos a la recreación,
desde la parte de la recreación nosotros hablábamos por los prisioneros que estaban en el Monstruo En el Verde. Monstruo Verde, ok. Exacto. Entonces, de ahí me trasladaron, cuando cumplí 21 años, me trasladaron para Guayama. Me sentenciaron como adulto, ¿sabes? Yo estuve en una cárcel de jóvenes adultos con 17 años, entré. Y bueno, cuando me arrestaron tenía 17 años, perdón. Y cuando entré a la cárcel ya tenía los 18. Salí a los 21. Salí a los 21 de la cárcel. Hice 2 años y medio en la cárcel, salí a los 21. Hice 19, 20 y, cumpliendo los 21 salí de la cárcel como a los varios meses de haber cumplido. Yo cumplí los 21 en marzo y salí en junio de la cárcel. Entonces fue pero en la cárcel el sistema correccional en Puerto Rico en aquel tiempo estaba bien corrompido. No sé ahora, porque no vivo fuera de Puerto Rico desde que prácticamente 1 año, 2 años después que salí de la cárcel, me vine para vivir para acá. Pero en aquel tiempo era bien corrupto, la droga, había más droga dentro de las cárceles que afuera. Entonces ahí me refugié en las drogas, estando en la cárcel, me refugié en las drogas y me metí profundo en las drogas. Y luego cuando salí de la cárcel, pues tenía ese problema también. Ahora tenía un problema más cuando salí de la cárcel, el problema de las drogas. Y O sea fue un que proceso. el tiempo que usted tuvo antes de estar confinado, o sea, el tiempo que estuvo antes de estar confinado, que estuvo, ¿verdad? También consumiendo sustancias, no se compara al tiempo después de estar confinado. No. Después de confinado me fui a unos niveles demasiado profundos en las drogas. Entonces, en ese proceso, recuerdo, después que salí de la prisión, yo tuve una relación sentimental con una muchacha y cuando rompimos la relación, yo tenía la mente ya bien dañada por todo lo que había vivido. Todavía mi corazón estaba lleno de odio, de rencor, de cosas. Quería cometer muchas locuras. Y recuerdo que una noche, un miércoles a las 11 de la noche, estaba planificando cometer un asesinato. Iba a matar a una persona y ahí fue donde Dios irrumpió en mi vida ese día. Recuerdo que eran prácticamente las 11 de la noche, yo estaba sentado en el balcón de mi casa y escuché la voz de Dios que me habló y me paré de ahí del balcón de mi casa a buscar una iglesia a esa hora en el barrio Guarico. Y para aquel tiempo no había muchas iglesias, ¿tú me entiendes? Ahora tú vas ahora le llaman la zona bendecida. Ahora tú entras por ahí por la avenida Guarico y lo más que tú ves son iglesias. Pero ¿Eso es así? en aquel tiempo no. Entonces, recuerdo que empecé a buscar una iglesia a esa hora y para hacerte la historia larga corta, pues llegué a un lugar donde eso era una pizzería que había en la avenida Guarico antes, y esa pizzería, antes de yo estar preso, era el lugar donde nos reuníamos, donde jóvenes vendíamos droga. Venecia, el chinchorro, el chinchorro. Usábamos droga, la vendíamos, jugábamos billar y allí nos reuníamos, ¿verdad? Un grupo de muchachos jóvenes, delincuentes jóvenes, ¿verdad? Entonces, recuerdo que me paro frente a aquel local, pero del otro lado de la calle, y eran casi las 11 de la noche, tenía problemas en la calle con personas, y yo dije, bueno, y si sigo caminando por aquí y me encuentra alguien que me quiere matar o alguien, mejor me voy a regresar a mi casa. Y me paré en aquella esquina y dije, yo me estaré volviendo loco, porque yo voy que buscando una iglesia hasta ahora. Pero cuando miro al cruzar la calle, aquel local que antes era una pizzería, ahora era una iglesia. Entonces, en el estacionamiento había una minivan estacionada. Y veo que las puertas de metal de afuera están cerradas, pero una de las puertas está abierta. Y yo dije, wow, ahí hay gente, la luz está prendida. Y fui y me asomé por la puerta de cristal. Cuando me asomé, que miré hacia el altar de la iglesia, había una señora bajita llamada Ivette, que es mi amiga en Facebook todavía, una mujer que marcó mi vida, el primer instrumento que Dios utilizó para llegar a mí. Estaba con la aspiradora limpiando las alfombras del altar A esa hora. a las 11 y pico de la noche. En un barrio caliente. Tú sabes que allí ese barrio era caliente para ese tiempo. Guarico antes, hoy día no es nada, pero para esos tiempos, tierra de nadie.
Sí, aquel tiempo habían asesinatos y todo, y tú sabes, había muchas Sí. cosas. Entonces, pues yo recuerdo que yo le tocaba la puerta y ya no me podía escuchar por el sonido de la aspiradora. Entonces yo dije, bueno, sí, verdad. Yo ahí hice mi primera oración. Yo dije, bueno, si eres tú, Dios mío, que me estás llamando de verdad, yo voy a abrir yo voy a esta puerta tiene que estar abierta. Tienes que tener las puertas de tu casa abiertas para mí. Y me metí. Cuando entré para la iglesia, me paré a esperar que la señora me viera. Entonces andaba con una camisa sin manga, mira los tatuajes de la prisión, andaba con una camisa sin manga, andaba delgado, con arete, con un cigarrillo puesto encima de la oreja, las cejas esas finititas que nos hacíamos antes, con una gorra espetada hasta acá abajo, imagínate, un delincuente. Y Ajá. cuando la aspiradora se apagó, yo le dije, señora, y la señora se volteó y me miró y se asustó. Me dijo, ¿qué tú quieres? Entonces ella miraba para las paredes, como quien dice, ¿a quién busco? Porque los hijos, lo que yo no sabía era que dos de sus hijos estaban en los baños de la iglesia ayudándola a limpiar la iglesia, estaban limpiando los baños de la iglesia. Pero ahí no estaba cualquier mujer. Mira si Dios es tan perfecto, que esta mujer que estaba ahí era una mujer que tenía un hijo que era muy similar a mí. Había estado en la prisión, había estado en las calles, había estado en todo esto, y ahora su hijo estaba ahí limpiando los baños de la iglesia con ella. Wow. Entonces, yo le dije, mire señora, yo no sé qué es lo que me está pasando, pero yo iba a hacer una locura esta noche y me pasó esto, escuché una voz que me habló, esto es una iglesia, me dijo, sí, esto es una iglesia. Yo le dije, pues búsqueme a alguien que ore por mí, porque yo no me voy de aquí hasta que alguien venga y me ayude. Y ella me dijo, pues no te vayas porque tú no te vas de aquí sin una oración, me dijo. Entonces ahí fue, buscó a los hijos, estaban en los baños, los muchachos salieron. Cuando yo veo a este muchacho que sale todo lleno de tatuajes de la cárcel, era su hijo. Y otro jovencito gordito, chiquitito, que ya ahora son unos hombres ya grandes, son, o sea, el gordito ahora es un hombre, lo veo por ahí en Facebook y está hecho un hombre casado con hijo y todo, pero en aquel tiempo era un niño. Entonces, se toman de las manos, me rodean, agarrándose de las manos y comienzan a orar por mí. ¿Qué sucede? Yo nunca había experimentado algo así. Yo nunca había ido a una iglesia, nunca había experimentado este mover de Dios. Y esta mujer comienza a moverse un don profético, prácticamente. Comienza a orar y a declarar palabras sobre mi vida. Y cuando ella está orando, literalmente, pues yo siento algo sobre mí. Y siento que mi cuerpo comienza a ser así como si me fuera a caer. Entonces, me da un deseo inmenso de llorar, un deseo bien fuerte de llorar, pero en mi mente, yo digo, en mi mente, sin hablarlo, sin salir palabras por mi boca, yo pongo la cara bien seria, dura, y digo en mi mente, yo no voy a llorar a la frente de esta gente que yo ni siquiera conozco. Cuando acabo de pensar eso, esa mujer para de orar y me suelta una palabra de parte de Dios. Me dice, llora por, así, me dice, así te dice el Señor, llora porque vas a llorar delante de mi presencia. Y el llanto me salió desde aquí. Lo que no había llorado desde los 12 años cuando le pasó aquello a mi papá, lo lloré ahí, frente a esa mujer. Empecé a Wow. llorar y fue una liberación, literalmente, una liberación en llanto. Yo lloré tanto que yo quería parar de llorar. Entonces, desde ahí no paro de llorar, desde ahí todavía lloro, todavía cuando siento la presencia de Dios lloro. Y ten cuidado que no llores antes de sacar la entrevista. Pero fue algo bien poderoso. Entonces me dice la dama, Ivette, me dice, termina de orar por mí, me dice, tú quieres aceptar al Señor en tu corazón. Yo no sabía lo que estaba haciendo, yo lo hice. Y dije, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo pensaba que había que firmar un papel o que había que hacer unas llamadas al O sea, gobierno. que usted nunca había escuchado nada de lo No que era sabía, no la sabía. Yo dije, bueno, la conversión al Señor. Usted nunca había escuchado no, nada nada de de eso, eso. nada de eso, nada de eso. Yo pensaba que había que firmar papeles o que había que ir a un sitio en específico. Y yo dije, bueno, ¿será que tengo que ir allá a hablar con los oficiales de probatoria, decirle que... Que voy a aceptar a Cristo. Sí, pero no sabía. Entonces, pues, lo gracioso fue pues yo le dije que sí, yo le dije, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque lo que experimenté fue tan fuerte que me marcó. Entonces, ella me dijo, repite esta oración conmigo. Entonces, yo repetí esa oración con ella y cuando terminé de hacer la oración, entonces ella me dice, nosotros te estábamos esperando. Y yo le dije, pero eso es imposible. Le dije, no, nadie, tú no me puedes decir eso porque nadie sabía que yo venía para acá. ¿Sabes? Nadie en mi casa, yo no le dije a nadie que yo venía para acá. Me dijo, no,
Lo que pasa es que hacía 2 semanas atrás había ido una persona a la iglesia, creo, a mi entender, según recuerdo, fue una dama, Ajá. una profeta, y dijo que señaló la puerta por donde yo entré. Y dijo, por esa puerta va a entrar un joven en estos días cargado de problemas que nunca se han visto en esta iglesia, pero lo que Dios va a hacer a través de la vida de ese joven le va a cambiar la vida a muchos, ¿verdad? Wow. Y ella dijo, y tú entraste por la puerta que señaló la profeta, entraste en el momento menos esperado, como lo dijo la profeta, porque yo no se supone que estuviera aquí hoy, pero vine a limpiar la iglesia hoy. Ella iba para un concierto, recuerdo, me Y a dijo, esa hora, y a esa hora. ella iba para algo, para un evento cristiano en otro pueblo, y no fue, y se quedó para limpiar la iglesia. Entonces, y llegué yo. Entonces, algo increíble. Bueno, cuando me dijo eso, yo no lo podía digerir, no lo podía creer. Yo dije, bueno, yo no creía que yo iba a ser un hombre de Dios. Incluso luché con ese pensamiento por varios años, porque después de eso estuve un tiempo en la iglesia. Fue algo poderoso, porque en ese primer tiempo Dios se me reveló, literalmente Dios se me reveló de una manera poderosa que yo cerraba los ojos, me acostaba a dormir y Dios me hablaba a través de los sueños. Yo hacía una oración por la noche, hoy en mi habitación, cerrada la puerta en lo secreto, y cuando llegaba a la iglesia el otro día, Dios tenía a alguien esperándome con una respuesta. Y fue algo increíble. ¿Sabes? Dios se me reveló de una manera poderosa y yo no podía negar que Dios existía. Incluso recuerdo la primera vez que oraron por mí, que yo veía que el predicador estaba orando por la gente y la gente se caía. Y yo dije, que este hombre no me venga a empujar porque yo no me voy a caer, que este tipo está loco, está ridículo, ¿por qué se tiran al piso? Y el hombre me puso la mano, me puso un dedo aquí me puso en el hombro. Y cuando me puso la mano aquí, en el dedo en el hombro, y fue a levantar su mano para tocarme, y me caí al piso y no me podía mover en el suelo. Y ahí comencé a llorar de nuevo. Y eso fue un trato de Dios bien fuerte conmigo. Entonces ahí entendí que Dios era real. Dios se me reveló de una manera poderosa. Entonces, pero a pesar de eso, la gente del barrio, la gente de la iglesia conocía quién yo era, porque la iglesia era en mi barrio, ¿entiendes? Entonces habían jóvenes en la iglesia, pero los papás de los jóvenes, la mayoría de las jóvenes que habían eran hembras. Entonces yo era un varoncito, recién salido de la prisión, esto, lo otro. Y imagínate, uno como papá pues tiene que proteger a sus hijos. Así Pues mismo es. yo entiendo a los padres en aquel tiempo, los entiendo porque tal vez yo hubiera hecho lo mismo. No dejaban que los jóvenes se juntaran conmigo. Entonces, pues eso Wow. las amistades que tenía eran las mismas amistades de la calle. Poquito a poco fueron influenciando nuevamente en mi vida hasta que me salí nuevamente. Cuando me salí, ahí fue donde caí en una de mis peores condiciones en la calle. Entonces me vengo a los Estados Unidos. Acá en los Estados Unidos lo mismo, sigo en esa condición, en esa vida. Conozco a mi esposa y mi esposa es una mujer que no conocía nada de esto, y ahí comienza otra etapa en mi vida, que es donde conozco a mi esposa. Cuando conozco a mi esposa, pues entra mi esposa a mi vida yo la llevo a la iglesia. Oye, esto, yo la llevo a la iglesia. Ella no era cristiana. Yo la llevo a la iglesia y ella le entrega su vida al Señor. Y yo me salgo de la iglesia, ella se quedó. Entonces se volvió una guerrera de oración, de ayuno, y yo perdido en un punto de droga, vendiendo droga, y ella en una iglesia orando y ayunando por mí. Wow. Y fue un proceso fuerte, porque entonces ella se metió con Dios de verdad. Se metió con Dios de verdad y no tenía nada que la atar a mí. Nada, nada. Ni siquiera estábamos casados. No habían hijos, no había nada. Pero ella fue algo divino, fue algo de Dios, porque Dios, ella se quedó al lado mío, intercedió y oró por mí de tal manera que con su oración me sacó de esa vida prácticamente. Dios volvió a revelarse a mi vida y comenzó un proceso en mi vida y me levanté. Dios me levantó y me levantó en el año 2003. Recuerdo una despedida de año del 2003, del 2003 para el 2004. Ahí me reconcilio con Dios y le digo estas palabras al Señor. Le digo, te voy a tomar en serio. Y hasta el día de hoy he mantenido esas palabras. Te voy a tomar en serio. Oye, me sorprende la similitud de cómo, por ejemplo, pues lo estoy escuchando y me estoy identificando bien brutal, porque cuando mi esposa y yo éramos novios, Wow. yo era el cristiano, ella era apartada. Yo la llevo allá a la iglesia a Máxima, cuando Máxima estaba en la número 2. Cuando Ok. Máxima estaba en la número 2,
yo empecé a visitar a Maxine y la llevo allá a la iglesia, ella da su corazón al Señor y toda la cuestión. Tiempo después de eso nos casamos, pero ya en el nuevo local, si no fuimos el primero de los primeros, pues fuimos de los primeros, de las primeras bodas en ese nuevo local. Y luego, tiempo luego de eso, yo me aparto. Pero entonces mi esposa se mete de lleno, bien brutal con el Señor, y empieza lo mismo, una batalla espiritual bien brutal, porque yo empiezo a entrar en aguas profundas en este mundo también. Y, o sea, ella empieza en esta guerra espiritual. Y ¿cómo Sí. es que sí, eso tiene un nombre, pero no me recuerdo ahora mismo? O sea, ella empieza en esta guerra espiritual bien brutal hasta, ¿verdad? Que llega el día en el cual le doy mi corazón al Señor, pero que me Una puedo identificar intercesión, bien brutal. una intercesión intensa, una intercesión intensa. Exacto. Para que el Señor fuera rompiendo con eso y yo comienzo, digo, a ese tiempo no lo entendía, pero ahora sí entiendo que mientras yo estaba en la calle y etcétera, haciendo lo que estaba haciendo, yo escuchaba la voz de Dios en muchas ocasiones, o me daban palabras, salía de la nada gente dándome palabras, etcétera, pero no entendí en ese momento, pero ahora sí entiendo que era el trabajo que mi esposa estaba haciendo Claro. mientras A yo mí estaba en me la pasaba lo calle, mismo. A mí lo mismo. me llegaban al punto de droga, darme palabras. Era para allá. Amigo, oye, yo a veces iba con las amistades y en los chinchorros, o cuando íbamos a los caseríos, y venía alguien a darme palabras de la nada, y yo como que, o sea, ¿Qué está pero pasando ¿qué aquí? pasaba? Mientras yo estaba en ese chinchorro o en el caserío, donde fuera que yo estuviera, mi esposa estaba en casa o en la iglesia orando y batallando por mi alma y creyendo y agarrando todas las promesas que Dios le estaba dando a ellas de mí sobre nuestra vida y matrimonio. O sea, que puedo identificarme bien brutal Sí, con sí. su situación. Así fue, y fue algo bien poderoso. Eh, eh, Entendí que las drogas, más que todo, más que un vicio, era algo demoníaco, ¿sabes? Yo no, ¿sabes? Yo recuerdo que cuando en una ocasión oraron por mí, literalmente, pues había algo operando, algo espiritual operando en mi vida y se manifestó en ese momento, cuando yo estaba en ese vicio y todo eso. Entonces pudieron prácticamente hacerme una liberación, una gente de Dios que llegaron a mi casa. Pero sí, entonces luego ahí, pues comienza esa etapa. Luego de que yo tomo esa decisión que le digo a Dios, te voy a tomar en serio, empieza entonces la etapa del nuevo Alex, del Alex que ahora le está sirviendo al Señor, del Alex que... Entonces comienza, le dije a Dios, te voy a tomar en serio, y comienza una transformación, literalmente una transformación en mi vida, donde yo comienzo a analizar mi vida, a mirar hacia adentro y a decir, esto no debe, esto tengo que soltarlo, esto tengo que cambiarlo, tengo que enderezar mi vida, no puedo actuar así, no puedo hablar así, no puedo conducirme de esta manera, tengo que alejarme de estas personas, tengo que alejarme de estos familiares. Y pasó, ¿entiendes? Y una transformación, literal, una transformación rápida en mi vida, porque me puse firme en la decisión de servirle al Señor. Entonces, Wow. en ese proceso, pues, estuve en una iglesia 13 años estuve en una iglesia donde todo, yo siempre le digo a los míos, tú involúcrate en todo lo que haga la iglesia. Tú quieres crecer, involúcrate en todo lo que haga la iglesia. La iglesia decía, va a haber clase de liderazgo, ahí estaba yo. Va a haber clase de evangelismo, ahí estaba yo. Hay oración el martes, ahí estaba yo. Hay ayuno también, ahí estaba yo. ¿Sabes? Yo estaba en todo. Culto el sábado en la noche, ahí estaba yo. Culto el domingo en la mañana, ahí estaba yo. Y si hay que abrir una célula en la casa, pues yo la abro. Entonces, yo hice de todo. Yo entonces me metí en todo. Entonces, me involucré en todo durante 13 años. Estuve ahí y Dios... Entonces, la etapa del llamado, esa fue otra etapa. Esa fue una etapa bastante, diría yo, bien peculiar, ¿verdad? El trato que Dios tuvo conmigo. Dios comienza mi llamado el mismo día que yo le digo a él que yo no quiero ser pastor. Dios comienza a llamarme el mismo día. Yo recuerdo que yo estaba escuchando al hombre que en aquel tiempo era mi pastor, predicó un mensaje de los 5 ministerios de la gracia, ¿verdad? Que son el maestro, el evangelista, el pastor, el profeta y el apóstol. Entonces, él habló de la función de cada uno de esos ministerios. Y yo recuerdo que cuando habló del profeta, yo dije, wow, Señor, yo creo que tú me uses así. Cuando habló del evangelista, digo, ese también me gusta.
me gustaría que tú me uses así. Cuando habló del maestro, yo dije, wow, también me gusta. Cuando habló del apóstol, yo dije, bueno, el apóstol está un poquito difícil. Y cuando habló del pastor, yo dije, definitivamente no. Yo dije bueno, Señor. Una X automática. Sí, yo dije, no, Señor, porque yo sabía la responsabilidad. O sea, él explicó muy bien la responsabilidad que lleva eso. Entonces yo dije, bueno, Padre, a mí úsame como evangelista o como profeta, pero como pastor, ¿no? Y como profeta le tenía miedo porque a veces que los profetas en el Antiguo Testamento tenían una asignación bastante difícil también. Más que todo me gustaba el llamado de ese evangelístico, de ir y llevar las buenas nuevas, encender un fuego y me voy y la responsabilidad se la dejo en las manos a otros. Ese fue el más que me gustó. Pero sin embargo, cuando él habló del pastor, yo recuerdo que yo en el asiento de la iglesia dije, yo no quiero ser pastor, Señor. Entonces, eso se lo dije yo a Dios a sola al lado de mi esposa. Estaba al lado de mi esposa y se lo dije. Y cuando esa noche un amigo me invitó, me dijo, mira, en mi iglesia va a haber un predicador que viene de Santo Domingo y somos muy poquitos. ¿Tú crees que tú te puedes llevar el grupo que tú tienes de la célula para mi iglesia, para que la iglesia se vea un poco llena? Y como yo era un hombre que caminaba en orden, le dije, mira, yo no puedo llevarme el grupo de la célula porque ese grupo es de la iglesia, no es mío. Le dije. Correcto. Dije, pero si tú quieres, como yo soy tu amigo, yo voy a ir con mi esposa para apoyarlo, le dije, para que no se sientan mal. Entonces usé los canales, llamé al pastor, mira, pastor, hay un evento, me invitó un amigo, lo voy a ir a acompañar. Me dijo, pues está bien, ve. Entonces fui al evento y me llevó la sorpresa de que era una cita divina con Dios y el pastor que está predicando, un hombre de Dios, un profeta de Santo Domingo, llama a la iglesia para el frente, todo el mundo se para, camina hacia el frente, pero yo y mi esposa, como no éramos parte de esa congregación, nos quedamos sentados. Y él se metió por entre medio de toda la gente y me llama a mí y a mi esposa, ustedes dos vengan acá. Y cuando pasamos hacia adelante, él dice estas palabras, Dios me muestra algo de ustedes. Y cuando dijo eso, pues uno se asustó. Yo dije, ay Dios mío, ¿qué habré hecho yo? Pero era un llamado. Entonces me dice, y me dice él a mí, y tú, para que sepas que es Dios que te habla. Le dijiste a Dios que no quieres ser pastor, pero es como pastor que te está llamando. Ahí fue mi primer encontronazo con esa palabra de pastor. Y yo dije, wow. Déjame decirte que yo no me emocioné. Yo lo que hice fue que se me salieron las lágrimas y dije, pero Señor, si yo te dije que no, fueron 7 años que le corrí, que le huí a ese llamado. 7 años ahí, me quedé en la misma iglesia con la misma gente, 7 años. Pero ya los ujieres de la iglesia me decían pastor a lo último. Recuerdo que un martes en un culto de oración había una mujer que se estaba moviendo en un don profético, en un culto de oración, estaba dirigiendo la oración y yo voy a la oración y me siento en una esquina solo por allá y ella me agarra, va donde viene, me agarra de la mano, me agarra a 2 hombres más, nos para al frente y dice, entre ustedes 3 hay un pastor y Dios va a revelarlo hoy. Y yo dije, Dios mío, que esta mujer no me señale, y ahí mismo me señaló y dijo, eres tú. Y yo dije, pero Dios mío, era algo demasiado fuerte. Entonces yo le huía al llamado, le huía. Donde quiera que iba, alguien, pastor. Donde quiera que iba a una iglesia aquí, pastor. Y yo, pero ven acá, Dios mío. Entonces recuerdo que el último encontronazo lo tuve con la profeta Wally Padilla, que fue la primera que se conectó en la transmisión hoy, que sin conocerme personalmente, me envía un mensaje por el Messenger. Estoy hablando a principios del año 2014. Me envía un mensaje por el Messenger y me dice, me manda unos anillos de compromiso. No sé si ya estará viendo y se acordará de esto, pero me manda una foto de unos anillos de boda entrelazados y me dice, no sé, lo primero que me escribió arriba fue, recuerdo estas palabras, no se confunda, yo sé muy bien que usted es un hombre casado. Estos anillos representan compromiso y Dios quiere que hagas el compromiso ya. Y me dice, porque Dios me dijo que te dijera que antes de que se acabe el año 2014 serás pastor. Y yo dije, cuando lo leí, yo dije, esta mujer se volvió loca. Dije, yo no voy a ser pastor. Está hablando en sus emociones, está hablando en Sí, sus emociones. no, esta mujer se volvió loca. Y yo, mira, enseñándole a mi esposa, mira, esta mujer está loca, Dios mío, ¿cómo que iba a ser pastor? No, que yo no me veo. Entonces, ese mismo año viajo a Puerto Rico y el pastor Tito, yo predico en la iglesia del pastor Tito un domingo y había un culto en medio de la semana, no recuerdo el día, que era un culto de oración que hacían.
en medio de la semana, se Pero eran reunían los martes. los martes. Sí. Entonces me dice él, mira, esta noche tenemos culto de oración, si quieres darte la vueltita por allá para que oremos. Y yo le dije, déjame ver si me da tiempo para eso, que es cierto. Pues yo estaba también de vacaciones. Pues yo miré la hora y dije, era la hora del culto y dije, voy para la iglesia de Malchiquita. Yo llego a la iglesia de Malchiquita y yo no sé si tú te acuerdas, pero allí pasaban unos apagones bien fuertes, se iba la luz de noche. Sí. Entonces, pues, cuando yo llego veo que no hay luz en todo el pedazo ahí. Y yo me estaciono, veo con las luces del carro, veo que hay muchos carros estacionados en el parking. Y yo me parqueo y yo digo, bueno, aquí tiene que haber gente, porque están todos los carros ahí. Cuando me bajo, oigo a la gente adentro cantando, sin música, ¿sabes? Cantando una canción con su voz, nada más un grupo de personas. Pues yo entro calladito, tratando de ver en medio de la oscuridad, no veo a nadie, y veo a Bambán. No sé si te acuerdas de Bambán. Claro que sí, H, lo conozco así. Reconocí la silueta de Bambán. Me voy a parar al lado de él. Entonces entro y me le paro al lado. Cuando me le paro al lado, siento una mano que me toca la cara. Cuando siento que me están tocando la cara, es el pastor Tito. Y se me acerca al oído y me dice, así te dice el Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar para abrir el oasis de bendición que yo te he mandado a abrir? Y yo dije, Dios mío, man. Ahí fue una confrontación bien fuerte. Entonces, cuando regresó de Puerto Rico a los varios meses, le pongo una señal a Dios con la célula. Le digo, bueno, Señor, si hoy me llegan 3 personas a la célula nada más, y era difícil que me llegaran 3. Era difícil que me llegaran 3 personas. Y si me llegan 3 personas, yo lo voy a tomar como que está la señal de que verdaderamente tú quieres que yo haga esto. Ese día me llegaron 2 mujeres y de una pareja que siempre venía, que no faltaban ninguno de los dos, vino uno. O sea, llegaron 2 mujeres y uno de las de la pareja. O sea, ahí tiene las 3 personas. Y Dios me dijo, ahora ahí está. Entonces yo dije, no, yo estoy tratando de evitar el llamado, pero finalmente no pude evitarlo más. Entonces, en noviembre del año 2014, hablé con el pastor, con el que era mi pastor, hicimos todo en orden y todo, y me moví. Y me moví y comencé una obra en el basement de mi casa con 2 viejitas y una parejita que yo me gané para el Señor. Y fue algo impresionante lo que Dios ha hecho desde ese entonces hasta ahora. Ha sido algo impresionante. Y cuando usted comienza esa obra usted la comenzó en Providence o eso fue acá en Puerto Rico? Aquí en Providence. En la casa donde yo vivo actualmente, en el basement de mi casa, en el año, a fines del año 2014, como lo profetizó la profeta Wally Padilla. Sí, la profeta Wally Padilla, que fue algo impresionante. Entonces ella me dijo también, y te sorprenderá cómo vas a pastorear, me dijo algo así. Y lo que yo no sabía era que su padre espiritual, el apóstol Raúl López, después me iba a contactar a mí y él mismo me iba a ofrecer cobertura. Que yo soy el único hijo, ¿verdad? Yo le digo esto al Big Brother, al pastor Luis Rosario, al apóstol Tito, le digo, yo soy el único que me puedo dar el guille de nosotros, porque yo fui el único que papá le ofreció cobertura. Que no la pidió. Sí. Porque el apóstol dice, a mí me han pedido cobertura varios pastores y yo le digo que no. Y él vino y me la ofreció y yo todavía me di mi puesto y dije, déjame orar, a ver. Déjame orar. Pero gracias a Dios que aceptamos, ¿verdad? Porque Dios nos dirigió y ha sido una bendición. El apóstol Raúl López, mi padre espiritual, un hombre que ha ocupado una posición muy importante en mi vida, ha sido un mentor, ha sido un padre. Así, bueno, ¿qué te puedo decir? El ADN espiritual, o sea, una transferencia, un manto, una transferencia, transfirió ese manto sobre mi vida. Y la iglesia de nosotros, cuando tú la miras en este estado, es una iglesia bien única, ¿sabes? Hay muchas iglesias aquí que se parecen, pero la iglesia de nosotros, cuando tú vas, el fluir de nuestra iglesia es como cuando tú entras a Máxima. ¿Entiendes? Eso me lo confesó una persona que incluso era de Máxima, vive por allí cerca de ustedes. Y estuve hace poco hablando con una persona que visitó la iglesia de usted y me dijo esas mismas palabras. Me dice, esto es lo más cerca Máxima que hay en todo esto. Sí, definitivamente. Entonces, y ha sido algo maravilloso, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho. La gente de Máxima son gente excelente. Y ahora cuando fuimos la última vez quedamos impactados el trato que nos dan.
y siempre tratamos de hacerlo con la misma excelencia. Acá tratamos de hacer las cosas con la misma excelencia. Ha sido una bendición. Y hasta el día de hoy, mi hermano, aquí estamos. Aquí estamos. Hemos visto ¿Verdad? ¿Y cosas maravillosas. cómo ha contribuido lo que es me habló, ¿verdad? La cobertura del pastor Raúl? ¿Cómo ha contribuido a su ministerio como tal, o sea, al desarrollo de la estructura del ministerio? ¿Y cuán importante es para usted o en general el tener una cobertura pastoral, lo cual es algo que muchas personas o desconocen o simplemente pues lo rechazan pues porque no tienen conocimiento de la importancia de lo que es tener una cobertura paternal? Exactamente. Mucha gente no cree en la cobertura paternal, pero la cobertura paternal espiritual, la paternidad espiritual es bíblica. Pablo le llamaba a Timoteo hijo y le dijo, yo te dije en el Así Evangelio. es. Entonces Pablo le llamaba a algunos de sus discípulos, le llamaba hijos, ¿verdad? Entonces es importante entender eso porque nosotros tenemos un padre biológico. Nosotros tenemos un Padre celestial, pero también aquí en la tierra Dios nos pone un Padre espiritual, que esa función es bien importante, porque un Padre espiritual no es lo mismo que un Padre biológico. El Padre biológico te pasa el ADN, te pasa, ¿entiendes? Su Exacto. físico, el color de cabello, color de piel, pero el Padre espiritual te pasa el ADN espiritual, ¿entiendes? Y lo que porta como hombre de Dios lo imparte sobre los hijos. Entonces, ¿cómo te digo? ¿Cómo de importante ha sido esta cobertura? Mira, y cómo ha bendecido mi vida. El apóstol Raúl López, en el momento que llega a mi vida, llegó un momento crucial, no solamente en mi primer llamado, pero en uno de mis procesos más difíciles. ¿Sabes? No solamente en el principio del ministerio como pastor, sino en uno de los procesos más difíciles. Ahora mismo un hijo que nos está viendo me escribe en privado por acá y me dice, ese es mi padre espiritual. Me está hablando. Un saludo ahí a Edgardo Ruiz. Entonces, veo, ¿verdad? Llega el apóstol Raúl López llega a mi vida en un momento crucial. No solamente en el principio del ministerio había mucha incertidumbre, había falta de conocimiento, pero también estaba pasando un proceso en lo personal. Y yo vi el corazón de este hombre al ver cuando él viene, me unge como pastor, se regresa a Puerto Rico. Oye, él pagó su pasaje, él pagó todo, su hotel, su estadía, todo, para venir a ungirme como pastor. Wow. No me pide nada, no me dice, me vas a dar algo, me vas a dar un diezmo, nada, no me pide nada. Lo único que me pide es que lo acepte como un padre. Me dice, acéptame como tu padre espiritual y déjame ser tu guía, déjame ser alguien que te aconseje, déjame ser un padre espiritual para ti, aconsejarte, y guiarte en este caminar. Wow. Y yo le dije amén. Entonces se regresa a Puerto Rico, oiga esto, no pasan 3 días y paso por un proceso bien fuerte en mi casa, y cuando se lo comunico a él me dice, tranquilo, yo salgo para allá mañana. O sea, acababa de irse 3 días y pagó su pasaje y al otro día estaba aquí otra vez, tratando con nosotros. Y Wow. ahí vimos el corazón de este gran hombre de Dios, ¿verdad? Que a pesar de que es un hombre que ha tenido mucho éxito en su trayectoria ministerial, que podía, tú sabes, darse el lujo, tengo la agenda llena, no. Un hombre bendecido en todos los aspectos, familiar, económica y ministerialmente. No se le suben los humos a la cabeza. No es un hombre tan Siempre ha sencillo. mantenido su humildad a un Sí, nivel sencillo, humilde, impresionante. impresionante. Entonces, ¿qué sucede? Cuando comienzo a tratar más de cerca con él, que lo veo cómo se conduce con su esposa, con su familia, todo esto, con su ministerio. Todas estas cosas comienzan a retar mi vida, porque yo nunca había visto a mi papá abrirle la puerta del vehículo a mi mamá. Yo nunca había visto a mi papá llegar a un restaurante, observar las entradas y las salidas y preocuparse de dónde se iba a sentar mi mamá. ¿Entiendes? Wow. Y veo a este hombre
moviéndose en todo esto, ¿sabes? Lo veo abriéndole la puerta cuando se va, él se estacionaba, se bajaba del carro y le abría la puerta a ella. Cuando ella se iba a subir nuevamente al carro, él iba, le abría la puerta y la sentaba. ¿Sabes? Cuando llegaban al restaurante, él miraba las entradas, las salidas, le decía, yo me siento aquí, le jalaba la silla y tú te sientas aquí, y protegiéndola en todo momento. Y yo dije, wow, y el trato y el respeto, y la, ¿sabes? Yo dije, entonces vi esa excelencia en su vida personal y entendí por qué es tan exitoso en el ministerio. Y siempre me dio este principio, me dio este consejo, me dijo, para tener un ministerio exitoso tienes que tener una familia exitosa. Siempre ha sido uno de sus slogans, siempre. Sí, siempre ha sido uno de sus slogans. Si tú quieres tener una iglesia saludable, tienes que tener una familia saludable. Sí. Y siempre se ha mantenido así, siempre ha sido un padre, un consejero. Me enseñó el principio de la honra. El apóstol Tito también ha sido una bendición en mi vida. El hombre caminó conmigo en un momento donde estábamos en el bajo mundo, pero luego que Dios lo transformó también fue un mentor de suma importancia para mi vida, un hombre con una sabiduría tremenda que Dios le ha dado para llevar el ministerio, y ha sido también, yo diría que esas dos piezas clave han sido gente que han influenciado lo que hoy es el pastoral, ¿sabes? Me han moldeado, en alguna manera han sido los instrumentos que Dios ha utilizado para moldear al pastoral, no a Alex el cristiano, no, porque a Alex el cristiano lo tuvieron que moldear mucha gente, ¿sabes? Sacarlo de la calle y todo eso fue un proceso de un grupo de gente, pero el pastoral, yo diría que ha sido piezas claves en mi vida. El apóstol Luis Rosario y el apóstol Raúl López, mi padre espiritual, han sido gente que me han dicho, esto no se hace así, esto se hace así, si tú quieres tener. Entonces, el éxito mío ha sido rápido porque no he tenido que cometer los mismos errores que ellos cometieron, porque he aprendido a valorar su consejo. Correcto. No es que ya ellos de provisto, por ejemplo, ya le han dicho, o sea, como usted mismo está diciendo, esto se hace así, esto se hace así. O sea, si le están diciendo que eso se hace así, de esta manera, es porque si lo hace de otra manera, pues le va a salir mal. Porque ya ellos caminaron por ahí. Exacto, exacto. Y ha sido algo maravilloso en mi vida, ¿sabes? Han sido piezas clave. Déjame decirte, estoy hablando solamente del pastor, del apóstol Luis Rosario y el apóstol Raúl López, pero si te hablo de las mujeres de estos hombres, esas madres espirituales, esas mujeres que tienen ese ADN de madre, esas gallinas que cuidan a sus pollitos. La apóstol Abigail, cuando me conoció, no me pasó la mano. Cuando yo hacía las cosas mal, el regaño iba directo. ¡Pah! El regaño iba directo. Entonces yo dije, wow, esta mujer, pero fue una mujer que también Dios la utilizó para cambiar ciertas actitudes que había que cambiar en mi vida. Y también, y si te hablo de la pastora Vicky, la pastora Vicky, oye, la pastora Vicky, menor que yo, más joven que yo, pero qué espíritu de mujer, qué espíritu maduro tiene esta mujer que se sentaba conmigo. Recuerdo que una vez me dio una corrección, nunca me olvida, una corrección de lo que salía de mi boca. Ten cuidado con lo que tú expresas, especialmente sobre tus hijos. Y porque yo le decía a mi hija, cuando mi niña era chiquitita, yo le pedía que me buscara algo y ella se iba a buscarlo y se distraía. Oye, esto, se distraía. Entonces yo la regañaba, yo le decía, pero ¿por qué tú eres tan distraída? Yo te mandé a hacer algo, tú siempre te distraes. Entonces yo no me estaba dando cuenta de lo que yo estaba declarando sobre la vida de mi hija. Y la pastora Vicky vino a visitarnos un día y le dijo algo a mi hija y mi hija le dijo, yo no puedo hacerlo porque papi dice que yo soy distraída. Y la pastora Vicky ha bajado las escaleras, se ha sentado conmigo en la sala de mi casa y me ha dado un clase de regaño, mi hermano. Que sea la última vez que tú marques a tu hija con palabras. Tú no le vas a decir que ella es distraída, tú vas a decir lo contrario. Y yo dije, wow, yo nunca lo había visto. Y sabes que yo soy un hombre humilde para recibir el regaño, el consejo y aprender. ¿Entiendes? La Biblia dice que el camino del necio es derecho en su propia opinión, más el sabio oye el consejo y lo obedece. Entonces, pues, yo me senté y yo dije, wow, me puse a meditar en eso. Entonces, a los 2 días, después de que la pastora Vicky se había ido, yo dije, yo voy a probar esto. Y llamé a mi hija, le dije, mi amor, ven acá. Yo he notado que ya tú no eres distraída, que ahora
todo lo que yo te digo, tú lo haces y te enfocas en todo lo que haces. Estoy sorprendido del enfoque que tú tienes. Ahora, mi hija seguía igual de distraída en aquel momento, pero yo estaba haciendo una declaración sobre ella por fe y le dije, hazme el favor, búscame esto. Ella subió las escaleras, fue, lo buscó y vino con una sonrisa en su rostro de alegría, como quien dice, lo hice. Y yo dije, wow, qué poderoso. De ahí en adelante, yo cambié mi declaración sobre mis hijos. Yo no declaro palabras de maldición sobre mis hijos, ni se lo permito a nadie que lo haga al frente mío. Ni a mis hijos, ni a los hijos. Y si alguien lo hace con sus hijos al frente mío, también lo regaño. Porque aprendí ese principio y lo aplico en mi vida. Ha sido una bendición, gente que han sido una bendición. Y en el ministerio, wow, tantas cosas maravillosas. Veo que hay mucha gente conectada y le quiero enviar un saludito rápido, porque no los puedo ver por acá. Claro. Si no es molestia, veo a Giovanni Serrano, No. veo a mi esposa, mi amada Carla Ruiz, veo a Víctor, J. Rey Ayala, oye, ese es de allá del barrio. Víctor, un abrazo a él, a su hermosa familia. Veo a Charlie Pavón, un abrazo para Charlie, Evelyn Guzmán, bendiciones. Carmen Michelle, Dios le bendiga. Perdón, Karen Michelle, Karen es de allá de Máxima, si no me equivoco. Ella es de Máxima. Vélez Natacha, también un abrazo. Katy Rodríguez, Félix Antonio Díaz, Bernice Peña, una hija de la casa, Lourdes Hernández, también otra hija, bendiciones. Kenia, otra hija. Marilí, otra hija. Giovanni Infante, un amigo de la infancia, un abrazo de allá del barrio también. Félix Antonio Díaz, Bailey Young, que es una amiga de nosotros, un saludo, God bless you, Bailey. Claudia Torres, estaba viéndonos, saludos. Félix Polanco, felicidades, dice amén, dice, te saluda a ti, Daniel. Bueno, sí. Hay tanta gente, Luis, Verónica, wow, yo no sabía que había tanta gente. Leonarda Vargas, otra hija. Oye, esa es la viejita. Mira, esa es mi hija más viejita, la que comenzó conmigo. Tenemos también al apóstol Raúl, también lo tenemos por aquí. ¿Está por ahí también? Sí, está ahí. Saludo al Fader, bendiciones, un abrazo. Bernie Bulgo, mi amigo, también. Wow, tanta gente linda que hay aquí. Son muchos. José Capre, también tenemos a José Capre. Omar Negrón, Edgardo Ruiz, un abrazo. Johanna Herrera, estuvo aquí ahorita con nosotros, un abrazo, bendiciones. Wow, tanta gente maravillosa. Joseph Capre, esa es Joseph Capre. Oye, ese verdaderamente no es Joseph. Esa es la mamá del apóstol Luis Rosario, que ella usa el Facebook de él, así que un abrazo para ella. Y Yolanda Figueroa. Sí, ella usa el Facebook de él. Bueno, un abrazo. Yolanda Figueroa también está por ahí. Un abrazo, muchas bendiciones. Sí, lo puso ahí. Pastor, mamá Pastor, ok, sí, lo puso. Sí. Qué bendición, qué bendición. Bueno, pues si hay alguna otra pregunta. Sí, ¿cuál es la misión y la visión, que viene siendo la pregunta para concluir, la visión y misión del ministerio, ¿verdad? Casa Revelación Oasis, en lo que llamamos esta nueva normalidad? O sea, antes podía que tuviera algunos proyectos, pero debido a estos cambios, me imagino que muchos de estos proyectos no se han llegado, no se han, como que así ese punto, eliminado. Pero sí, tal vez han causado algunos cambios y también ha habido nuevas visiones, nuevos proyectos que estén en camino. Por ejemplo, una posible una biografía de parte de usted o alguna libros que tenga en mente escribir. Pues mira, sí, en cuanto a el protocolo que se está viviendo y todo, ¿verdad? Esta nueva, lo que le llaman la nueva normalidad, es como le dicen, ¿verdad? Nuevas normas estas. Sí, tuvimos que hacer algunos ajustes dentro de la iglesia. Estamos un poquito, estamos manteniendo ese orden del protocolo, del distanciamiento y todo eso dentro del ministerio. Durante la pandemia, durante la cuarentena, nosotros nos detuvimos. Nosotros, a la vez que tuvimos el permiso del gobierno de hacer los servicios afuera, al aire libre, nosotros nos movimos. Por ahí está Edgardo Ruiz, poníamos las flash B, yo los vi. Y fluíamos allí. Fuimos de mucha bendición esos días para toda esa gente por allí. Mucha gente llegaba a vernos y fue algo maravilloso. También, pero sí, dentro de lo que es el ministerio y proyectos futuros, pues uno de los proyectos que Dios ha puesto en mi corazón es escribir un libro que precisamente ya
Dios me está hablando, está moviendo gente para hablarme de este libro. Porque este libro yo lo tengo en el corazón hace años y precisamente hace 2 semanas fui a New Jersey a predicar y un profeta allá me dijo, me habló, Dios lo usó para hablarme del libro que yo tengo que escribir. Y el libro se llama Las marcas detrás de la puerta. Es un libro que vamos a estar escribiendo pronto. Y ya el libro prácticamente casi todas las notas están, lo que pasa es que tengo que ponerlo en orden y editarlo y todo eso. Y sí, me gustaría, como no sería el único libro que escribiría, yo creo que me gustaría escribir algunos libros más. Y por ahora, pues, estamos trabajando mucho con lo que es la cultura del reino dentro de la iglesia, enseñándole a un equipo de personas lo que es la cultura del reino, que es algo que no se enseña mucho en las iglesias, Yeah. rompiendo con muchas cosas que la religión nos trajo, ¿verdad? Y nos dejó que no benefician en nada en el crecimiento de la iglesia. Y estableciendo esa cultura del reino que cambia la mentalidad, que cambia, ¿verdad? Que trae un cambio de mente completamente distinta a la iglesia y que hace que la iglesia crezca y avance. Entonces estamos trabajando en eso y por ahora siempre somos personas innovadoras, siempre estamos reinventando, siempre estamos soñando hacia el futuro. Obviamente una de las cosas por las cuales estamos orando es por comprar un local, eso sería en un futuro, comprar un local más amplio, que sea más cómodo para nosotros, ¿verdad? Trabajar. Pero sí, a donde estamos bendecidos, doy gracias a Dios por eso. Estamos en un lugar que estamos bastante cómodos, que por ahora no hay prisa en comprar un local, pero sí es algo que está en el corazón de nosotros para el futuro, ¿entiendes? Pero hasta ahora todo muy bien. La visión y la misión de la iglesia, pues obviamente es predicar el evangelio del reino y llegarle a la familia por todos los medios posibles, sea por la radio, sea por las redes sociales, sea por en persona, por medio de visitar familias, todos los medios posibles, llevar este evangelio del reino y transformar las vidas de las familias de nuestro estado y alcanzar esta generación para el Señor. Aquí dice el pastor Raúl que usted va a estar pronto en Máxima Tampa. Así es. Eso está pautado para prontito estar por allá. Estamos locos por ir a compartir por allá. Sí. Yo nunca he ido a la Florida, así que sería para ¿No? mí. Sí, nunca he ido. Solamente fui una vez al aeropuerto, aterricé y cogí otro vuelo. O sea, Sí, una escala, eso no cuenta, una escala no cuenta. No cuenta. Pero estamos locos por ir por allá, a conocer eso por allá. Y sí, estamos esperando, eso estaba pautado para el aniversario de Máxima Tampa, pero no se pudo dar por lo del coronavirus y todo esto. Pero estamos orando para que ya prontito estemos por allá. Yo sé que va a ser una bendición, son una iglesia linda, los veo por el Facebook, veo lo que Dios está haciendo. Una iglesia linda, Luis y Glenda, gente linda allá también, los ancianos Luis y Glenda que están allá hombro con el apóstol Raúl y la apóstol Abigail, que también están haciendo un trabajo excelente. Esa iglesia está poderosa. Así que si estás por allá por Tampa, por Lakeland o por los lugares de por ahí cerca, Brandon, yo creo que el otro lugar. Brandon, Cima, Tampa, es la iglesia que tienen que visitar, verdaderamente. Muy bien, pastor, ¿verdad? Me gustaría, antes de que concluyamos esta entrevista, que nos despida con una oración. La misma, y primero que nada, le agradezco por el tiempo que ha dedicado, por haber abierto su corazón, y haber expuesto su testimonio, ¿verdad? Para que así sea de edificación para muchas personas, y como lo ha sido para mí. Sé que esto es algo que va a dar mucho de qué hablar, porque pues esto es algo que está dando a conocer, como dije al principio de la entrevista, la persona de Alex Rodríguez, lo que tal vez muchos no, el lado que muchos no conocían, la historia que muchos no conocían, hoy tienen la oportunidad de conocerla. Las personas que están en el Facebook o que nos están escuchando a través del podcast, o el canal de YouTube, ¿verdad? Invito a que se suscriban a los mismos y compartan en todas las redes sociales para que sea bendición para otros, así como lo ha sido para nosotros en este momento. Y, ¿verdad, pastor? Nos gustaría eso, que nos despidiera con una oración. Claro que sí, con mucho gusto, pero antes de orar quería pues
felicitarte y quería exhortarte a que sigas adelante con este trabajo, este proyecto muy, muy interesante, y es de mucha edificación, de mucha bendición, y nos da la oportunidad, nos da la oportunidad a los ministros de mostrarle ese lado humano de nosotros a la gente. Que vean que no es que somos gente que caminamos por el aire, somos gente que simplemente la gracia del Señor nos alcanzó. Que no son inmunes. Exacto. Y nos alcanzó y nos atrapó esa gracia. Amén. Amén. Sí. Y quiero orar porque quiero cerrar. Eso es como usted dio en la entrevista del pastor Raúl. Recuerdo que te dije que el pastor Raúl estaba en ese momento hablando de su tiempo, ¿verdad? En la policía, y usted dijo que él lo arrestó a usted y el pastor Tito para Cristo. Exactamente. Y así dice, porque lo gracioso era que el pastor Tito y yo éramos los criminales y eso. Sí, los criminales del barrio, y entonces el apóstol Raúl era policía y todo esto. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que dos delincuentes terminamos bajo la cobertura de un policía? Él dice, no, era que yo tenía que arrestarlo. Era que yo tenía que arrestarlo. Y nos arrestó en el espíritu, y así, ha sido una bendición. Así es. Bueno, pues claro que sí, quiero hacer una oración, por cada persona que está conectada, y por cada persona que va a pasar por esta plataforma, para que sean de bendición. Y hay algo que he descubierto, y es que hay atmósferas que te atrapan. Hay atmósferas sobrenaturales que te atrapan. En una ocasión, Saúl envió unos mensajeros hacia donde estaba el profeta Samuel y donde estaba David, para llevar un mensaje. Cuando los mensajeros llegaron a la presencia al lugar donde estaba el profeta y donde estaba David, los mensajeros fueron atrapados por la atmósfera de Dios que había ahí y comenzaron a profetizar. Entonces, cuando Saúl se enteró de esto, envió un segundo grupo de mensajeros. Cuando llegaron al lugar, el segundo grupo de mensajeros, la atmósfera divina los atrapó, y los mensajeros lo único que hicieron fue profetizar. Entonces, cuando Saúl se enteró de esto, dijo, yo voy a ir personalmente. Y cuando fue a llevarle una amenaza a David y al profeta Samuel, dice la Biblia que la atmósfera que había allí lo atrapó de tal manera que Saúl se quitó sus vestimentas, se quedó desnudo y profetizó. Wow. Y anduvo desnudo todo el día profetizando, y la atmósfera lo atrapó. Hay unas atmósferas de Dios que nos atrapan. De Pablo y Silas en una cárcel, después de haber sido azotados muchas veces, tirados en el calabozo de más adentro, puestos en un cepo. Dice la Biblia que a las 12 de la medianoche comenzaron a orar, a interceder, comenzaron a clamar, comenzaron a cantar himnos. Y un himno es una alabanza que alardea de Dios, que habla del Dios poderoso, del Dios que ha hecho cosas grandes. Y ellos crearon una atmósfera. Dice que los presos los oían, y de la atmósfera que se formó allí, se formó una atmósfera tan poderosa que todas las puertas de la cárcel se abrieron, todas las cadenas se rompieron, porque la atmósfera de libertad llenó el lugar. Y yo oro en esta noche para que toda persona que ha estado conectada a través de estas redes sociales, ¿verdad?, y ha estado escuchándonos, ahora mismo sea atrapado por la atmósfera de Dios. Que así mismo, como yo un día, estando perdido, estando lejos de Dios, estando caminando fuera del propósito de Dios, fui atrapado por la atmósfera de su presencia. Yo oro para que así esa atmósfera te atrape donde quiera que tú estés y nos estés escuchando. Que no importa lo que tú estés viviendo, yo declaro en el nombre de Jesús que la atmósfera de Dios te atrapa, te alcanza, te arropa, te transforma, te cambia. No importa si el diagnóstico del médico dice que te mueres, yo declaro que la atmósfera de vida llega donde tiene el nombre de Jesús. No importa que el diablo diga que tú no estás capacitado, yo declaro que la atmósfera de Dios te atrapa y te liberta y te hace más que vencedor en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que esa atmósfera arropa tu casa. No importa si hay división, si hay contienda, si hay discusiones, si hay amenazas de divorcio, yo declaro que una atmósfera de amor se mete en tu casa y llega hasta donde ustedes están y los atrapa y trae unidad, trae perdón, trae reconciliación, trae amor. En el nombre de Jesús, donde está la atmósfera de Dios, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. La Biblia dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Yo declaro en el nombre de Jesús
una palabra de libertad sobre todo aquellos que nos han estado escuchando, y declaro una palabra de avance, de promoción, aleluya, de aceleramiento en los propósitos divinos sobre toda persona que ha estado conectada esta noche a través de estas redes sociales. Bendigo tu vida, Yaniel, bendigo tu casa, bendigo tu familia y bendigo este programa, y declaro que esto será catapultado a nuevos niveles, y declaro una sabiduría sobrenatural. Declaro que Dios pone las herramientas, pone todo lo necesario en tus manos para llevar esta visión a niveles mayores, a niveles más grandes. En el nombre de Jesús yo llamo las bendiciones que te pertenecen, lo que es tuyo, lo llamo sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús, y declaro que así será. Amén y amén. Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias a las personas que se han mantenido conectados. Recuerden compartir esto en las redes sociales. Y esto ha sido Yaniel Vega con el pastor Alex en Mi Trayectoria. Nos vemos la próxima semana con una nueva historia y trayectoria a contar. Muchas bendiciones.